grato reencontrarnos en este espacio producido desde la Vicepresidencia del Estado. Esto es A Puerta Abierta. Bienvenidos. En esta oportunidad profundizaremos un principio básico para la sociedad, la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Recordaremos las visitas del vicepresidente Álvaro García Linera al municipio de Sipe en Cochabamba y a la comunidad de Taipi Playa en Caranavi, La Paz. Y para cerrar tendremos como invitado a Daniel Garín, ingeniero agrónomo uruguayo. Acompáñenos. La sociedad y el Estado tienen un camino común y de construcción constante. A continuación conoceremos más sobre la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, fundada en uno de los pilares más importantes de nuestro país. Ley de la Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Las leyes de los periodos anteriores han estado muy condicionadas a las políticas económicas y a las de carácter político que han existido en ese momento. La mejor constatación es el periodo del neoliberalismo. A partir de ese modelo, el 94 se aprueba lo que se llama la Ley de la Reforma Educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reformas, los cambios en educación, estuvieron marcados por corrientes externas, que por un lado estaba la educación y por otro lado estaba la economía y la producción. La educación estaba controlada por ciertos supuestos expertos y esos expertos eran los que determinaban cuál era el tipo de educación, pero estos expertos no los recogían de la mirada nacional, sino lo que recuperaban eran corrientes, teorías, metodologías del exterior. Y a continuación será la promulgación de la ley número 70, Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Lo primero que se hace es presentar en un congreso educativo. Y ese congreso educativo se realiza en septiembre del 2006 y ahí se aprueba la primera versión de la ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Y desde esa fecha, desde septiembre de 2006 hasta diciembre del 2010, se hace toda una serie de eventos para consensuar con todas las entidades. Cuando ya estuvimos como maestros y como dirigentes, hemos visto que hubo consenso de todos los sectores sociales porque cada uno de ellos ponía su aporte en el 2007 y decía por qué era benéfico una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, laica, pero sobre todo productiva. Según la ley, la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. El primer mandato de la ley, que además se recoge de la Constitución Política del Estado, es educación absolutamente para todos. Y el segundo mandato es que debe ser una educación democrática, plural e inclusiva. Y un tercer elemento más, es que recoge las experiencias mejores que hay en Bolivia. Y la mejor experiencia es la experiencia que han generado Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Por eso se debe el nombre, que se llama la Escuela Ayllo de Huarizate. En 1931, el indígena Avelino Siñani y Elizardo Pérez fundaron la primera escuela indigenal, Escuela Ayllo de Huarizata, donde se vinculaba a la escuela a las prácticas de la vida y se promovía la participación directa de la comunidad. En ella se pensaba y actuaba con ideología propia. Fue una de las primeras experiencias educativas liberadoras en Latinoamérica. Cuando hablamos del modelo educativo sociocomunitario y productivo, primero es sustentado en el hecho social, además que sea democrático y llegue a todo el mundo. Segundo, que está basado en principios, valores de todas nuestras culturas, las que son citadinas y las que son de nuestros pueblos indígenas originarios, pero además es productivo en sentido de la creación material e intelectual, pero además mirando el contexto del territorio y también los principios filosóficos que tiene nuestra Constitución Política del Estado. Antes, con la ley 1565, solamente la educación era obligatoria hasta el nivel primario. Con la ley 070, la diferencia es abismal, es grande. No es solamente hasta el nivel primario, sino también el bachillerato y también cursos superiores que el Estado ayuda muchísimo a que puedan lograr. También se valora capacidades especiales, también se valora al estudiante con destrezas y habilidades que lo tiene, porque también la educación es científica y eso nos ayuda muchísimo a nosotros potenciar esos valores y esos potenciales.
Uno de los objetivos es la formación integral de los maestros y maestras sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y el proceso sociohistórico del país. Dentro de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, el maestro es sobre todo el investigador, el creador, otra vez lo productivo. Es el que va viendo su práctica y va generando nuevas cosas. Y para eso estaba para nosotros claro que hay que trabajar mucho con el maestro en el tema de su formación. Por eso es que derivada de la ley se comienza a hacer un programa, el programa de formación complementaria para maestros en ejercicio, que dura 2 años. Los resultados son importantes, son valiosos. ¿Por qué? Porque vemos ya dentro del trabajo del aula a profesores que ponen todo de su parte en la creación de conocimientos. Vemos, por ejemplo, resultados óptimos cuando vemos a profesores elaborando sus textos de estudio, cuando ellos hacen una serie de trabajos curriculares y extracurriculares. Puedes avanzar a aula abierta, sacar materiales del contexto, un árbol, una planta, una haba, una papa, y ver los resultados, en cuánto tiempo produce, en cuánto tiempo sacamos resultados, cuánto de semillas puesto, cuánto estamos sacando. Eso es una educación sumamente productiva. La ley Avelino Siñani de manera expresa cree en el valor que tienen los maestros y que los maestros pueden también contribuir al cambio y ellos mismos pueden cambiar desde su propia práctica. Y eso es lo que estamos haciendo en todos los procesos. Tenemos examen de El trabajo de aula ahora es más dinámico, eso es lo que se toma en cuenta, donde el estudiante no solamente es el receptor de conocimientos, sino que el estudiante ahora aporta con sus conocimientos, es creador de sus conocimientos. Es decir, estamos hablando de un proceso de aprendizaje significativo. Uno de los sustentos fundamentales de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez es lo que llamamos la concepción de las dimensiones vivenciales del ser humano. Y ahí hemos resumido en 4 palabras: el ser, el saber, el decidir y el hacer. Allí se marca lo que debería comenzar a haber cambios en los estudiantes. Yo adquiero los conocimientos que me van a servir en un futuro, preguntando, cuestionando a los profesores con lo que no estoy de acuerdo o criticando, para que yo desarrolle mi forma de pensar. Ya se valora a nuestro estudiante desde donde es, se valora del color que tiene, del origen que tiene. Vemos cómo se interrelaciona en la universidad, ya no tiene temor de sí mismo. El Estado lo que busca ante todo es una educación liberadora, es decir, que el estudiante, el hombre boliviano, sea consciente de sus responsabilidades, que tenga la posibilidad de poder progresar, de que sea una persona que tenga un futuro, que tenga una visión de futuro que le permita construir una mejor vida. La ley 070, desde el artículo 1 hasta el 92, hace realmente que nuestro estudiante sea más íntegro, más complementario, pero con una visión crítica, descolonizadora, despatriarcalizadora, desde todos los sentidos, en el ser, saber, hacer y en el decidir, que forma completamente los 4 pilares para seguir avanzando en lo que es educación, pero por sobre todo en lo que es un hombre mucho más completo o una mujer mucho más completa. El éxito de una educación de calidad también depende de nuestro entendimiento y aceptación consciente de la realidad en que vivimos. Ya volvemos para recorrer Bolivia. Día a día, nuestro vicepresidente Álvaro García Linera recorre nuestro hermoso país. Hoy lo acompañaremos hasta Cochabamba para la entrega de viviendas y posteriormente nos trasladaremos hasta el Trópico de La Paz, en Caranavi, donde los habitantes han sido beneficiados con un nuevo sistema de agua potable. Acompáñenos. Sipe, Cochabamba, con más de 42.000 habitantes. Se encuentra a 26 kilómetros de la capital, aproximadamente a 1 hora de viaje.
hermanos de Sipe, estamos muy contentos porque estamos entregando estas lindas viviendas. Y yo estoy feliz porque aquí hay las familias con sus guaguas que ahora van a vivir dignamente. En tiempos de Evo tenemos que vivir dignamente. Antes eran las viviendas de adobe. Almirando, ¿cuándo me voy a conocer con esta vivienda? ¿Cuándo me voy a tener? Gracias al hermano Evo Morales Ayma, a usted, hermano Álvaro García Linera, muchas gracias a ustedes. Han trabajado entregando obras por aquí, por allá, en diferentes municipios. Nosotros vamos a sentir felices. Gracias a Evo Morales y presidente Álvaro Linera. Y chantapis, kusikuni ashkatka viviendas oksamanta. Porque no hay antes un cuartito ya causa que una ashka cuartos negups tía y sapa upo aguas papis no hay papis cocinaps tía. Ahora sí tengo mi propio cuarto también. Antes no tenía ni mi cuarto, solo compartíamos mi papá, mi mamá, mis hermanos y en el mismo cuarto teníamos cocina y todo. Ahora tenemos baño, ducha, todo completo, ¿no? Y agradecerle al señor Evo Presidente y también a su persona, señor. Mis hermanas, hoy estamos entregando 90 viviendas. En Chacapaya 8, en Choarani 5, en Escalerani 8, en Siquisiquia, donde estamos 21, en Totorani 13, en Uchu 5, en Urinsaya 29, en Ayoma 3, total 92 nuevas viviendas. Muy feliz me siento con el presidente Evo Morales Ayma, también con vicepresidente Álvaro García Linera, y muy feliz me siento con lo que he visto esta vivienda. Plato picante, el viajo adelante y que viva mi tradición. Taypiplaya, La Paz, con más de 3.000 habitantes. Se encuentra a 150 kilómetros de la capital, aproximadamente a 4 horas de viaje. Un saludo muy cariñoso, muy respetuoso a cada una de las personas, de las comunidades, de las juntas de vecinos, de las federaciones que han venido a saludarnos. Nosotros estábamos sufriendo, ¿no?, del agua, a veces se secaba el agua de nuestra toma antigua. Y tiene bichitos, viene y es pila antigua. Cuando llovía no había unos 2 días hasta que después llegaba, pero se cortaba la pila y nos traíamos del río, porque es un poquito lejito, nos traíamos así 2, 3 días, a veces 4 días se cortaba y cuando van a arreglar venía sucio. Hasta los niños se enfermaban con ese agua, ya porque no es limpio ese agua. Ahora hemos hecho un nuevo sistema de agua para abastecer a todas las familias y para aguantar, me dice FPS, para nuevas familias que van a construir sus casas aquí en Taypiplaya, va a alcanzar, hay suficiente agua. ¿Qué hemos hecho? Hemos traído 4 kilómetros de tubo, 3 pasos de quebrada, 5 cámaras rompepresión, 2 tanques de agua y 16 kilómetros de red de distribución. El día de hoy en Taypiplaya, municipio Caranavi, están recibiendo agua potable 662 familias. Con ese agua se puede cocinar todo, se puede hacer refrescos, se puede hacer, con ese agua es limpia. Somos bien beneficiados con el agua en Taypiplaya porque es rica, se puede tomar. Ahora ya no vamos hasta el río porque ya no se seca el agua, viene normal. Ahora tenemos agua que no se corta ya.
Daniel Garín, ingeniero agrónomo y militante político en el Movimiento de Participación Popular en Uruguay. Hoy nos hablará sobre la fortaleza económica de su país, el nuestro y la proyección latinoamericana. En minutos volvemos. Nosotros en Uruguay tenemos la particularidad de que desde 1870 casi todo el país está bajo régimen de propiedad privada. Ha significado de que en algunos momentos el país empezó a reflexionar sobre la necesidad de tomar algunas medidas adicionales que estuvieran asociados a regular el uso del suelo, por cuanto la propiedad privada no estaba siendo suficiente para cuidar estos recursos que son claramente el recurso suelo, que es un recurso natural no renovable, se debe usar en el presente y cuidarlo para que las generaciones siguientes lo puedan utilizar. Ya en la década de los 70 aparecen las primeras leyes referentes a regular el uso del suelo. Esto significaba en alguna medida establecer limitaciones a la propiedad privada y a partir del año 2009 una nueva ley nos pone en el camino de exigir a la producción agrícola y a la producción forestal la necesidad de presentar planes de uso del suelo para poder realizar la actividad productiva que hablábamos de agricultura extensiva y de forestación. En alguna medida, esta es la bandera principal de nuestra política hacia el uso sustentable de recursos naturales en el Uruguay y en el desarrollo de la agropecuaria. Podríamos citar algunas que refieren al agua y a los recursos genéticos, pero el de suelos marca totalmente la agenda. ¿Qué tan importante es la construcción de estas políticas sectoriales mucho más específicas y qué impacto deberían tener las mismas en la sociedad y en el país en su conjunto? Mejorar la producción nos está significando en el Uruguay una mejora de los ingresos que tiene el país. Nosotros somos un país agroexportador. Este crecimiento de la agropecuaria nos ha significado ingresos de mayores divisas, mejora del empleo, recursos para la redistribución y construir políticas sociales referidas a mejorar el acceso a derechos básicos como la vivienda, especialmente la salud, es el caso más emblemático que tenemos. El tema agropecuario en sí, ¿cómo está actualmente en Latinoamérica? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué potencialidades tiene desde su entender? Nuestro continente tiene hoy disponibles recursos estratégicos como son suelo, agua, biodiversidad, saberes de su gente, de los campesinos, de los productores, de los agricultores familiares, que hoy forman parte de un conjunto de recursos que están permitiendo pensar de que de esta región del mundo se van a estar abasteciendo en el mediano y largo plazo a otras regiones del mundo que demandan estos recursos en las transnacionales, pero atrás de una estrategia de desarrollo vienen por estos recursos y nosotros entendemos que los pueblos de nuestra América Latina tienen que empezar a identificar que esos son recursos muy codiciados y que van a venir por el control de ellos. Hace un momento usted hablaba acerca de la redistribución de los recursos y de lo que generan estos recursos. ¿Qué expectativa, qué impresión le causa a usted lo que se está haciendo en Bolivia? No hay duda que se ha mejorado el bienestar y las oportunidades, especialmente para los sectores populares. Una visión de importantes avances asociados a infraestructura, educación y a una discusión estratégica de cómo seguir desarrollándose. Ponerse a reflexionar sobre estrategias de desarrollo librados o no de tratados de libre comercio y cómo estas estrategias tienen que también poner sobre la mesa la necesidad de consagrar el derecho a la alimentación de los pueblos
Pero actualmente América Latina está dando un giro un tanto peligroso, sobre todo cuando salen los gobiernos progresistas, retorna la derecha a muchos países. ¿De qué manera puede peligrar los avances que se han alcanzado hasta el momento? Nosotros creemos que hay serios peligros de retrocesos ante los avances de planteos restauradores de sectores de la derecha y de aquellos sectores que tienen en los privilegios una estrategia de largo aliento que los gobiernos progresistas poco a poco los fueron revirtiendo. Esas políticas redistributivas han significado acceso a la vivienda, acceso a la salud, mejoras en la educación, mejoras en los servicios públicos, mejoras en las infraestructuras. Ese bienestar no llovió, fue producto de decisiones de gobiernos de izquierda y gobiernos progresistas que, haciendo la apuesta a aprovechar el crecimiento económico que se daba en el continente, se lo plantearon como aprovechar ese crecimiento para tener políticas redistributivas. Entonces, llamarnos a reflexionar profundamente y a debatir en clave política movimientos sociales, académicos, organizaciones políticas, gobiernos progresistas, a cómo debemos continuar construyendo agenda y planes de gobierno para el futuro cercano de nuestra América Latina. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la Universidad Arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Nuestra América Latina en los últimos tiempos tuvo un momento de resurgimiento de las organizaciones sociales que han ayudado especialmente a colectivos vulnerables como campesinos, pueblos indígenas, colectivos sociales que por opciones de vida históricamente habían sido excluidos, escondidos. Las organizaciones sociales les han permitido darles visibilidad, les han permitido expresarse, les han permitido proponer. Y en ese ida y vuelta con los gobiernos progresistas se ha ido construyendo buena parte de estos logros que hoy forman parte de esta mejora de la calidad de vida. Pero simultáneamente teniendo presente que el embate del capitalismo central hoy en nuestro continente es muy duro y que vamos a tener en última instancia que tener una estrategia de protegernos del avance del capitalismo y sus instrumentos, y después de tener en simultáneo una hoja de ruta hacia dónde queremos ir y que esa hoja de ruta sea la concertación y la síntesis más amplia posible de los sectores del movimiento popular. A Puerta Abierta desea ofrecerles una mirada analítica de la situación social, política y económica de Bolivia, Latinoamérica y el mundo. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar en constante contacto. Será hasta la próxima semana.